Hilaire Germain Edgar Degas nació en París el 19 de julio de 1834, fue el mayor de los 5 hijos de Celestine Mousson Degas, de Nueva Orleans y de Augustin Degas, un banquero francés. Años más tarde, adoptaría una forma mucho más simplificada de su apellido a Degas, con el cual sería y se hizo famoso el resto de su vida. Comenzó su educación a la edad de 11 años en el Lycée Louis Le Grand. 2 años más tarde su madre fallece convirtiendo a su padre y a su abuelo en sus principales influencias el resto de su juventud. Degas comenzó a pintar a una edad temprana, después de graduarse en el liceo en bachillerato en literatura a los 18 años en 1853, instaló un estudio de arte en su casa. Al graduarse, Degas se registra como copista de arte en el Museo del Louvre. Sin embargo, terminó ingresando en la Facultad de Leyes en la Universidad de París a petición de su padre en noviembre de 1853, no obstante dedica muy poco esfuerzo a sus estudios. En 1855, Degas conoce a Jean-Auguste Dominique Ingres, de quien era gran admirador y cuyo consejo nunca olvidó: dibuje líneas y más líneas, joven, tomadas de la realidad y de la memoria, así se convertirá en un buen artista. En abril de ese mismo año, Degas es admitido a la Escuela de Bellas Artes, comenzando a estudiar dibujo bajo la guía de Louis Lamar, tomando como inspiración principal el estilo de Ingres. En julio de 1856, Degas viaja a Italia, donde se establecería los siguientes 3 años, comenzando los estudios para su primera obra, La familia Bellelli. Al mismo tiempo hacía copias de obras renacentistas, de Miguel Ángel, Rafael o Tiziano, entre otros. Sin embargo, contrariamente a las prácticas convencionales, Degas seleccionaba detalles de los cuadros que atraían su atención, usualmente figuras secundarias o alguna cabeza, los cuales trataba como un retrato. En 1859, Degas se instala en un estudio en París lo suficientemente grande como para trabajar en el retrato de la familia Bellelli, obra que había pensado exhibir en el Salón de París. Sin embargo, la pintura se mantuvo incompleta hasta 1867. Alrededor de esa época, Degas comienza a trabajar sobre varias de sus pinturas de historia, Alejandro y Bucéfalo y la hija de Yeptá, Semíramis construyendo Babilonia, y jóvenes espartanos alrededor. A finales de la década de 1860, Degas abandona la temática historicista de sus pinturas y comienza a dedicarse a la observación de la vida contemporánea. Las escenas de carreras de caballos le permitieron estudiar el movimiento de caballos y jinetes dentro de un contexto moderno. También comenzó a pintar mujeres trabajando como modistas o lavanderas. Retrato de Eugénie Fiocre en el Ballet La Sauce, exhibida en el Salón de 1868, fue su primera gran obra centrada en un nuevo tema con el que se le identificaría particularmente, las bailarinas. En 1861 comenzó sus primeros estudios sobre caballos durante la visita que realizó a su amigo Paul Daupenken en Normandía. Su primera exposición en el Salón parisino fue en 1865, cuando el jurado acepta su pintura Escena de guerra en la Edad Media, que no atrajo gran atención. Degas siguió exponiendo sus obras en el Salón de manera anual, sin embargo durante los 5 años siguientes ninguna de las obras presentadas fueron de tema histórico, y así sus Tipelchas, El jinete caído, Salón de 1866, marcó su distanciamiento con el arte tradicional. El cambio en el arte de Degas, que pasó de las grandilocuentes pinturas de historia a retratar temas contemporáneos, se debió principalmente a Edouard Manet, a quien Degas había conocido en 1864 cuando ambos artistas copiaban el mismo cuadro de Velázquez en el Museo del Louvre. Al inicio de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, Degas se une a la Guardia Nacional en la defensa de París, por lo que se ve obligado a dejar de pintar por un tiempo. Durante una práctica de tiro con rifle le fue detectado un problema en la vista. Durante el resto de su vida, la mala visión fue una preocupación constante para él. Al terminar la guerra en 1872, Degas decide establecerse en Nueva Orleans, Luisiana, donde vivían varios de sus familiares, incluyendo a su hermano René. Durante esos años en Nueva Orleans, Degas produjo varias obras, algunas de retratos familiares. Una de ellas, una oficina en la lonja del algodón en Nueva Orleans, llamó la atención en Francia. Fue la única de sus obras comprada por un museo durante su vida. Degas regresó a París en 1873 y su padre falleció al año siguiente. Fue entonces cuando el pintor descubrió que su hermano René había acumulado una enorme cantidad de deudas de negocios.
Para salvar la reputación de su familia, Degas terminó vendiendo su casa, al igual que varias colecciones que había heredado, para pagar las deudas de su hermano, lo que motivó que por primera vez en su vida tuviera que vivir de su arte como único ingreso. Durante estos años creó muchas de sus grandes obras. Decepcionado con el salón oficial, Degas se unió a un grupo de jóvenes artistas que comenzaban a organizar un grupo independiente con el fin de exponer sus pinturas, rechazadas casi siempre por los salones. Dicho grupo fue conocido más tarde como los impresionistas. Entre 1874 y 1886, el grupo había montado alrededor de 8 muestras, conocidas como exposiciones impresionistas. Degas lideró el grupo, organizando las exposiciones donde presentó muchos de sus trabajos, a pesar de sus constantes desacuerdos con los demás integrantes. Su desacuerdo con las pinturas al aire libre hizo que tuviera enfrentamiento con los paisajistas del grupo, incluyendo a Claude Monet. Conservador en cuanto a sus actitudes sociales, Degas aborrecía el escándalo que creaban las exhibiciones, al igual que el nivel de publicidad y notoriedad que buscaban sus colegas. El mismo término impresionismo era rechazado por Degas y le disgustaba que lo asociasen con él. Insistía en que se incluyeran obras no impresionistas dentro de las exposiciones, como las de Jean-Louis Forain y Gianfranco Raffaelli. Estos conflictos llevaron a la disolución del grupo en 1886. A la vez que mejoraba su situación financiera, Degas fue adquiriendo obras de artistas que admiraba, como el Greco, Manet, Pissarro, Cézanne, Gauguin e incluso Vincent van Gogh. Hubo 3 artistas en particular idolatrados por Degas cuyas obras formaron el núcleo de su colección personal: Ingres, Delacroix y Daumier. En el inventario final de la colección particular del artista se documentaron 20 pinturas y 88 dibujos de Ingres y 13 pinturas y alrededor de 200 dibujos de Honoré Daumier, sin embargo no había ningún Monet. A finales de la década de 1880, Degas comenzó a desarrollar una gran pasión por la fotografía. A lo largo de su vida, Degas retrató a varios amigos, muchas veces bajo la luz de lámparas, como en su retrato doble de Renoir y Mallarmé. También fotografió bailarinas y desnudos, los cuales fueron utilizados como referencia para varias de sus pinturas y dibujos. Conforme pasaban los años, Degas comenzó a aislarse, siendo fiel a su creencia de que un pintor no debería tener vida personal. La controversia del caso Dreyfus llevó el lado antisemita de Degas al extremo de romper toda conexión con sus amigos judíos. Estas creencias e ideales conservadores llevaron a Degas a vivir un tanto aislado de la sociedad. Degas se centró en sus obras en pastel hacia 1907 y se cree que se dedicó principalmente a sus esculturas hasta finales de 1910. Su carrera artística terminó prácticamente en 1912, cuando deja de trabajar y es obligado a mudarse debido a la demolición de su residencia en Victor Masse. Debido a su aislamiento social, Degas nunca estuvo casado y vivió las últimas décadas de su vida solo, casi ciego debido a la enfermedad ocular que se le había desarrollado a través de los años, paseando solitario por las calles de París hasta su muerte en septiembre de 1917. Degas es clasificado usualmente como un artista impresionista, descripción sin embargo insuficiente. Técnicamente, Degas difiere de los impresionistas ya que él nunca adoptó la técnica de mancha y color y menospreciaba la práctica de la pintura al aire libre. Según la historiadora de arte Carol Armstrong, Degas era más bien un anti-impresionista que criticaba muchas de las obras que seguían dicho movimiento. Tal y como el mismo Degas llegó a explicar, ningún arte fue nunca menos espontáneo que el mío. Lo que hago es el resultado del estudio de grandes maestros, de inspiración, espontaneidad o temperamento, yo no sé nada. Sin embargo, el tipo de arte de Degas se apega más al impresionismo que a cualquier otro movimiento artístico. Sus escenas sobre la vida parisina, la composición y sus experimentos con el color y la forma, sin mencionar su cercanía con varios notables artistas impresionistas como Cassatt o Manet, relacionan indudablemente a Degas con el movimiento impresionista. El estilo de Degas refleja el respeto que sentía hacia los maestros clásicos, fue un copista entusiasta durante gran parte de su vida, en especial hacia sus admirados Jean-Auguste Dominique Ingres y Eugène Delacroix. Degas era un gran coleccionista de grabados japoneses, cuyos principios compositivos influyeron fuertemente en sus obras, al igual que el realismo de ilustradores como Daumier y Gavarni.